Bienvenidos jóvenes a la clase número 1 de esta semana. Vamos a seguir con la unidad de los números racionales y en esta semana nos vamos a enfocar a entender perfectamente el orden en los números racionales. Vamos a analizar la siguiente situación de aprendizaje. Observa las distancias que recorren diariamente Laura, Paola y Sandra para el entrenamiento de una competencia de patinaje. Tenemos los valores acá. Laura recorrió 5/8 de kilómetro. Paola recorrió 1/2 de kilómetro y Sandra recorrió 3/4 de kilómetro. La pregunta es, ¿quién corrió más kilómetros en su entrenamiento? Entonces, para yo poder responder esta pregunta, debo amplificar o complificar las fracciones que me dan, de tal manera que queden con un mismo denominador. Para ello, hago uso del mínimo común múltiplo, es decir, tomo los denominadores de cada una de las fracciones, en este caso 8, 2 y 4, y paso a calcular el mínimo común múltiplo. Entonces le podemos sacar mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, de 4, 2. Vuelvo a sacar mitad de 4, 2, de 2, 1 y termino sacando mitad de 2, 1. El mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, que debo amplificar cada una de estas fracciones a que me queden con el mismo denominador, en este caso 8, como lo indica el mínimo común múltiplo. Tomo la primera fracción, que es la de Laura, 5/8. No es necesario amplificarla porque ya tiene como denominador 8. Tomo la de Paola, 1/2. Entonces amplifico. Debo buscar que el denominador me dé 8, por lo tanto la fracción debe ser multiplicada por 4 tanto en el numerador como en el denominador. 1 por 4 me da como resultado 4 y 2 por 4 me da como resultado 8. Es decir que Paola, al amplificarla, me queda 4/8. Tomo el valor de Sandra, que es 3/4, voy a amplificarlo. Busco un número que multiplicado por el denominador me dé como resultado 8. Por lo tanto es el número 2. Lo debo multiplicar tanto en el numerador como en el denominador. 3 por 2 me da como resultado 6 para el numerador. 4 por 2 me da como resultado 8 para el denominador. Es decir que Sandra, 3/4 de kilómetro, al amplificarlo me quedaría como 6/8. Así, al comparar los numeradores de las fracciones, se puede observar, miramos acá, entonces, Laura 5/8, Paola 4/8, Sandra 6/8. Como ya tenemos el mismo denominador, entonces puedo analizar quién recorrió más observando los numeradores. Es decir que en este caso, Sandra ha recorrido más kilómetros con respecto a Laura y Paola. Entonces, para la respuesta, ¿quién corrió más kilómetros en su entrenamiento? Respondemos que Sandra recorrió más kilómetros. Entonces, muchachos, el orden de racionales en forma de fracción lo vamos a trabajar. Cuando se comparan dos números racionales de la forma A, B y C, D, se pueden presentar una de las siguientes relaciones. Es decir, podemos encontrar el signo que la primera fracción sea menor que la segunda, que la primera fracción sea mayor que la segunda, o que las fracciones sean iguales. Podemos encontrar estas tres desigualdades dentro de la relación de orden en los números racionales. Luego, al comparar dos números racionales se pueden presentar los siguientes casos. Vamos a analizar tres casos. El caso número 1, si los números racionales tienen el mismo denominador, se comparan los numeradores. Es decir, si yo voy a comparar dos fraccionarios con el mismo denominador, lo único que hago es comparar los numeradores, ya que poseen igual denominador. Es decir, son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Es decir, que al compararlos, menos 7 y menos 9, podemos observar, debemos aplicar lo que ya hemos aprendido en el manejo de los números enteros. Entre dos negativos, en este caso el comparar menos 7 y menos 9, es mayor aquel que se acerca más al 0. En este caso, menos 7 es mayor que menos 9. Por lo tanto, menos 7 doceavo es mayor que menos 9 doceavos. Ese sería el caso cuando los denominadores son iguales. Ahora, el caso número 2, si se comparan dos numeradores racionales con denominadores diferentes. Entonces se procede de la siguiente forma. Vamos a analizar acá el ejemplo. Vamos a comparar 4/13 y 7/20. Podemos analizar que los denominadores son totalmente diferentes. Cuando encontramos y comparamos dos fracciones de este tipo, que sean heterogéneas, lo que hacemos es multiplicar en cruz. Es decir, el numerador de la primera fracción se multiplica con el denominador de la segunda fracción. Y el denominador de la primera fracción se multiplica con el numerador de la segunda fracción. Vamos a realizarlo. 4 por 20 me da como resultado 80.
13 por 7 me da como resultado 91. Como ambos son positivos y vamos a comparar 80 positivo con 91 positivo, entonces 80 es menor que 91. Por lo tanto, podemos colocar el signo de la desigualdad en medio de las dos fracciones, es decir, 4 tercios es menor que 7 veinteavos. El caso número 3, si se comparan 3 o más números racionales con denominadores diferentes, se deben expresar como fracciones de igual denominador. Así como resolvimos el primer ejemplo, de entrada debo calcular el mínimo común múltiplo. Entonces me piden ordenar de menor a mayor las siguientes cantidades. Tenemos menos 3 quintos, menos 7 décimos, menos 1 medio y 3 cuartos positivo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores de la siguiente forma. Es decir, entre 5, 10, 2 y 4 armo la tabla de descomposición sacando mitad, sacando quinta, lo que más pueda. Es decir, acá obtengo como mínimo común múltiplo 20. Al tener ya el común denominador, que es 20, entonces empiezo a complejificar o amplificar cada fracción. Entonces tomo la primera, menos 3 quintos, busco un número que multiplicado por 5 me dé como resultado 20. En este caso es el número 4, entonces multiplico tanto en el numerador como en el denominador por 4. Menos 3 que multiplica 4 ya menos, entonces quedaría negativo, 3 por 4 12 y 5 por 4 20. Amplifico la segunda fracción, menos 7 décimos. El número que debe multiplicarse por 10 para que me dé 20 es el 2. Debo multiplicar tanto arriba 2 en el numerador como en el denominador. Me quedaría entonces el signo menos, 7 por 2 14, 10 por 2 20. Paso a la siguiente fracción que es menos 1 medio. Entonces busco un número que multiplicado por 2 me dé como resultado 20. Tenemos acá que es el número 10. Lo multiplico tanto en el numerador como en el denominador. Me quedaría negativa la fracción, 1 por 10 10 y 2 por 10 20. Menos 10 veinteavos. Y termino amplificando la última fracción, 3 cuartos positivo. 4 se multiplica por 5 para tener como común denominador 20. Entonces multiplico 5 tanto en el numerador como en el denominador. 3 por 5 15, 4 por 5 20. Al tener ya todas las fracciones amplificadas, empiezo a compararlas. Entonces voy a escribirle de la siguiente forma. Miramos cuál de ellas está más retirada del 0, porque me están pidiendo ordenarlas de menor a mayor. Por lo tanto, puedo ver que menos 14 es el más retirado. Entonces coloco menos 14 veinteavos. Luego seguiría menos 12 veinteavos y nos vamos acercando a 0 por los negativos, menos 10 veinteavos y luego 15 veinteavos. Es decir, este sería el orden de las fracciones al amplificarlas. Por lo tanto, podemos colocar como resultado menos 14 veinteavos corresponde a la de menos 7 décimos, que haría la primera de menor a mayor. Menos 12 veinteavos es la de menos 3 quintos, lo vamos ordenando. Menos 10 veinteavos es la de menos 1 medio y 15 veinteavos es la de 3 cuartos. Y quedaría ordenado esos números fraccionarios tanto positivos como negativos. Entonces, muchachos, van a resolver la actividad de aprendizaje. Dice compara cada par de fracciones y escriba menor, mayor o igual según corresponda. Entonces, como estamos comparando dos fracciones, podemos aplicar el caso 1 o el caso 2 si lo hay por aplicar. En este caso tengan cuidado con lo que es al comparar dos cantidades positivas, quién es mayor, quién es menor. Al comparar dos cantidades negativas, quién es mayor y quién es menor. Al comparar un positivo y negativo, quién es de ellos es el menor y quién es la mayor. Luego pasan a resolverme un problema muy parecido al primero. Entonces, muchachos, los invito a trabajar.